Ok, ok. Bien, estaba viendo el examen, sí. Ok, chicos, entonces veamos la primera parte, certezas, ya empezó a grabar. Bien, la pregunta de certezas, ¿no? Su nombre lo indica, certezas, sinónimo de seguridad. En este tema, abarca problemas en los cuales se requiere reunir una cierta cantidad de elementos, como fichas, esferas, buenas tardes, Katy, buenas tardes, esferas, medias, personas, etcétera, ¿no? Guantes, la cantidad mínima posible, las cuales garantice, ¿no? Obtener lo que se pide o desea. O sea, hay que estar seguro de lo que se pide o lo que se desea. Estos problemas se reconocen generalmente por tres palabras básicas que se encuentran presentes en el enunciado del problema. Azar, el azar ya sabe qué significa, aleatoriamente, ¿no? A la suerte, algunos lo dicen también, que están justamente presentes en los juegos, ¿no? De lotería, en juegos de azar, como les suelen llamar, los dados, etcétera. Mínimo, lo mínimo, obviamente, si hablamos de extracciones o de reunir elementos, lo mínimo que uno debe pensar es con uno, ¿no? Porque es el mínimo número de elementos que se requiere. Pero para que cumplan con las condiciones, obviamente habrá que de repente determinar cuántos son. Y certeza, como ya le mencionaba, que era seguridad. Bueno, los objetivos del tema, además de conocer este tipo de preguntas, es desarrollar nuestra habilidad lógica deductiva para tomar decisiones óptimas, ¿no? Todo lo que viene a ser el mínimo número máximo, ¿no? Trata, siempre que hable de extremos, habla de decisiones adecuadas para, vamos a decir, asegurar que con lo mínimo o con lo máximo se requiera lo que nos pide. También reconocer situaciones opuestas a la situación pedida, que es importante para este tipo de preguntas de certezas. Veamos un ejemplo ilustrativo que nos va a indicar la estrategia de cómo resolver los problemas de certezas. Buenas tardes, señora Linda. Buenas tardes, Katy. Buenas tardes, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes con todos. Ok, bien. Chicos, hemos visto ahí que en esta ánfora, ¿no? Se ha chocolateado, pero se ha ingresado algunas esferas. Y un problema suele ser de esta manera. Dice, la ánfora se tiene 2 esferas negras y 3 esferas celestes. ¿Cuántas esferas se tienen que extraer al azar, a la suerte? Como mínimo, ¿correcto? Para tener la certeza, la seguridad de haber extraído al menos una esfera celeste. Bien, alguno quizás ya conoce el tema, de repente lo responde rápidamente, ¿no? Pero vamos a identificar primero esas tres palabritas, azar mínimo y certeza. Por el dato del problema nos dice que hay 2 esferas negras y 3 celestes. Y quiero sacar al azar, pero para que cumpla de entre las que he extraído, ¿no? Cuando ya los haya extraído, haya al menos una esfera celeste. Bueno, la idea es la siguiente. Extraer lo mínimo, ¿correcto? Empezamos con una. Pero me pregunto yo, ¿no? Porque la pregunta es esta también. En esa que acabo de sacar, ¿tengo la certeza, la seguridad que es celeste? Lo está sacando sin mirar al azar, lo está sacando al azar. ¿Tiene la certeza de que esa esfera es celeste? ¿Qué dicen ahí, muchachos? Escriban, respondan. ¿Tienen la certeza que esa esfera que acabo de sacar es celeste? No. Muy bien, Javi. Muy bien, Jocelyn. Muy bien, Katy. Muy bien, Brian y Jairo. Muy bien. Ok, ok. Bien, entonces. Muy bien, Carlos. Entonces, vamos por partes.
1 no es lo mínimo para tener la certeza que la que he sacado es celeste. Si no es 1, avanzo con 2, ¿no? Porque obviamente, ¿por qué no tengo la certeza que es celeste? Porque puede haber sido negra. ¿Ok? La que acabo de sacar puede haber sido negra. Así que no tengo esa certeza. La seguridad de eso no tengo. Si no es 1, pruebo con 2. Y me pregunto, otra vez, en esas dos, ¿tengo la certeza que en esas dos hay al menos una celeste? No, otra vez no, porque esas dos pudieron ser las dos negras. Así que 2 tampoco es lo mínimo para tener la certeza que entre ellas hay una celeste. Bien, si no es 2, avanzo con una más, con 3. Y me pregunto otra vez, ¿en esas 3 tengo la certeza de que hay una celeste? Sí, muy bien, Gracie. Sí, claro, porque ya no hay más negras. Así que si saco 3 y las dos primeras no fueron celestes, obviamente que la tercera con toda certeza será celeste. ¿Ok? Es decir, entonces, 3 si es lo mínimo, ¿correcto? A extraer al azar para tener la certeza que entre esas 3 hay al menos una celeste. ¿Correcto? Bien, entonces, la estrategia, chicos, de este tipo de preguntas era la siguiente. Dice, en los problemas del tema, para tener la certeza, seguridad de que ocurra lo que piden, hay que suponer que no ocurra lo que piden. Ojo con este detalle, con la máxima cantidad posible. O sea, lo peor es en su máxima cantidad. Pues luego de esto, dice, con toda certeza ocurrirá lo que piden. Y ahí ya determinó que sea la mínima cantidad, ¿no? Una vez que ya me puse en el peor de los casos, como se suele llamar comúnmente a esto, en el caso más extremo, ¿correcto? Bien, pienso luego en lo mínimo que me piden para que con certeza se cumpla lo que digamos, me están solicitando. Por ejemplo, dice, ¿cuántas personas como mínimo deben reunir al azar para tener la certeza que entre ellas hay 3 personas con el mismo mes de cumpleaños? ¿Qué dice acá? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuántas personas como mínimo deben reunirse al azar para tener la certeza, la seguridad que entre ellas hay 3 personas con el mismo mes de cumpleaños? Mismo mes de cumpleaños. Bien, yo sí con 36 se puede, pero no es lo mínimo. Como bien, Matthews, eso sí es lo mínimo. La D. Muy bien, Brian. A ver, lo primero, muchachos, hay que tener claro lo que nos pide. Que sean 3 personas con el mismo mes de cumpleaños. Ahora, las personas, ¿en qué digamos, en cuántos son los meses que podría, digamos, las personas cumplir años? Obviamente en todos los meses del año, ¿no? ¿Cuántos son esos meses del año? 12. Entonces, lo primero que debo yo ver son cuáles son esos meses. De enero a diciembre. Ok, en los 12 meses. Ok, ¿correcto? Entonces, como dijimos hace un momento, hay que ponerse en el peor de los casos en su máxima cantidad. Si a mí me piden, ok, tenga la certeza de que hay 3 personas con el mismo mes de cumpleaños, lo peor es que no ocurra eso.
que no lleguen a haber 3 personas con el mismo mes de cumpleaños. Máximo 2 con el mismo mes de cumpleaños. Que no haya 3. ¿Correcto? Entonces, si tú reúnes personas, lo peor es que no cumple lo que te piden, que no haya 3 personas con el mismo mes de cumpleaños, máximo 2. O sea, 2 personas que cumplen años en enero, 2 en febrero, 2 en marzo, 2 en abril, y así sucesivamente hasta llegar a 2 personas cuyo cumpleaños es en diciembre. Pueden ver que ahí hay 24 personas. Y en esas 24 personas no hay, ¿correcto? No hay entre ellas 3 personas con el mismo mes de cumpleaños. No hay. ¿Ok? Eso es lo peor en su máxima cantidad. Porque luego de eso, cualquier persona que yo agregue como mínimo 1 y hará que cumpla con toda certeza lo que nos pide. En cualquier mes que yo agregue, ¿no? Si agrego una persona aquí en octubre, habrá 3 personas cuyo cumpleaños es en octubre, con toda certeza. Si agrego en febrero, tendré la certeza que van a haber 3 personas con el mismo mes de cumpleaños. Así que cualquiera que agregue, ¿no? Cualquier persona, como mínimo una, por ejemplo, yo le puse en mayo, y ya tengo con certeza 3 personas con el mismo mes de cumpleaños. Así que serían, contando 12, 12 y uno más, 25 personas. Profe, me perdí. ¿Podría repetir por qué 2 personas? ¿Han leído el problema? Eso es importante, muchachos. Lean el problema. ¿Cuántas personas como mínimo deben reunirse a la sala para tener certeza que entre ellas hay 3 personas con el mismo mes de cumpleaños? ¿Qué dijimos hace un momento en la estrategia? ¿Ok? En los problemas del tema, para tener la certeza, seguridad de que ocurra lo que piden, hay que suponer que no ocurra lo que piden con la máxima cantidad posible. Luego de esto, con toda certeza, ocurrirá lo que piden. Y ahí recién entra a traer la mínima cantidad posible. ¿Ok? A eso se conoce como el peor de los casos. Entonces, si a mí me pedían que reúna, ¿no? Al azar, no le voy a preguntar, oye, ¿cuál es tu cumpleaños? No, simplemente reúna al azar, ¿ok? Y que entre ellas haya 3 personas con el mismo mes de cumpleaños, lo primero que hacemos es que reconocer que hay 12 meses en los que personas cumplen años y ponerme en el peor de los casos, que significa que no ocurra lo que te piden, que no haya 3 personas con el mismo mes de cumpleaños. Si no haya 3, lo máximo que pueden haber son 2 personas con el mismo mes de cumpleaños. O sea, 2 personas que cumplen en enero, 2 de febrero. Digamos, tú reúnes y lo peor que pueda pasar, que en esa cantidad de personas que estás reuniendo, tienes 2, máximo 2 personas con el mismo mes de cumpleaños, no 3. Porque dijimos que ocurra primero lo que no te piden, ¿no? Lo contrario a lo que te piden. Entonces, hasta ahí no tenemos a 3 personas con el mismo mes de cumpleaños. Pero basta que agregues como mínimo una persona más. Dime, si yo agrego una persona, cualquiera que sea su mes de cumpleaños, cualquiera, o en enero, o en febrero, en marzo, en cualquier mes de cumpleaños, esa persona que agrego, con certeza nos va a garantizar que van a haber 3 personas con el mismo mes de cumpleaños, ¿o no? Claro, basta que agregue una. Por ejemplo, acá le puse mayo. Ya tengo 3 personas que cumplen años en mayo. Si hubiera puesto en julio, sería 3 personas que cumplen años en el mes de julio. ¿Ok? Entonces, para que haya con toda certeza 3 personas con el mismo mes de cumpleaños, ¿ok? Como mínimo tengo que reunir a 25. 12, 12 y 1, 25. ¿Correcto? Bien. ¿Entendiste?
Sí, profe, gracias. Ok, Daniela. Bien, sigamos. Si fuera mínimo, ¿qué? No te entiendo, Jairo. Si fuera mínimo, ¿qué? No, es que no tendría sentido preguntarte lo que estás pidiendo. Ojo, acá te están preguntando cuántas personas como mínimo deben reunirse. Ya te está pidiendo lo mínimo. Pero para tener la certeza, hay que ponerse en el peor de los casos en su máxima cantidad. Lo peor es lo máximo para que luego se reúna lo mínimo y que cumpla con certeza lo que te pide. Vamos quizás a ver con este ejemplo de extracciones que se note mejor. A ver, este problemita. Dice, en una caja hay 28 esferas, de las cuales 10 son rojas, 8 negras, 6 verdes y 4 azules. Hay el menor número de esferas que se deben extraer al azar para tener con certeza al menos 4 esferas rojas de las extraídas. Ajá, muy bien, Brian. Bien, en síntesis, muchachos, tenemos lo siguiente, ¿no? Según el problema, son 10 esferas rojas, 8 negras, 6 verdes, 4 azules. ¿Ok? Muy bien, Carlos, muy bien, Brian, muy bien, Michelle, muy bien, Luis, muy bien, Matius. Bien, quizás con las extracciones se note mejor, ¿no? Pero ahora, chicos, a mí me piden en este caso, nos están pidiendo que tenga, ¿no? Entre las que he extraído al azar, con toda certeza, haya 4 esferas rojas. 4 rojas. Ya dijimos, lo peor es que no ocurra lo que te pide. O sea, que extraigas esferas, pero que no sean rojas. Que no sean rojas. ¿Ok? Entonces, hay que suponer la peor situación en su máxima cantidad posible, y esto es que no sean rojas. Entonces, que sean las 8 negras, las 6 azules y las 6 verdes y las 4 azules. A ver, esa es la que estoy sacando. Lo peor es que salgan todas esas, que no salgan las rojas. ¿Ok? Eso es lo peor, lo más piña. Luego, con toda certeza, la que tú saques luego van a ser rojas. Con toda certeza van a ser rojas. Pero yo quiero nada más 4. Entonces, lo mínimo, ¿correcto? Bastaría que saque 4 nada más. ¿Ok? Entonces, luego de sacar eso, lo peor es que hemos dicho que nos hagan rojas. Luego, con toda certeza, van a salir rojas, porque me quedan 10 rojas en la caja. 10 rojas. ¿Correcto? Ahora, pero yo necesito nada más que 4 esferas rojas. Así que saldrán las 4 esferas rojas. Ahora sí, sumamos el total de bolitas que se ha extraído para tener con certeza 4 esferas rojas. Serían 8 más 6 más 4 y más 4, 22 esferas. ¿Ok? ¿Entendieron, muchachos? Ok, vamos con la pregunta 3 entonces. Dice, Ángela tiene en una urna es una caja donde los objetos se extraen al azar, 10 fichas numeradas del 1 al 10. ¿Cuál es el mínimo número que ha de extraer para tener la seguridad de haber sacado 3 con numeración consecutiva? A ver,
visualicemos. Tenemos las 10 fichas que están numeradas. Ahora, están en cualquier orden, obviamente. Solamente lo he puesto para visualizar que están las 10, pero están entreveradas, ¿no? Están mezcladas ahí. ¿Ok? Bien. Entonces, si a nosotros nos piden el mínimo número de fichas que hay que extraer para tener la seguridad de que ha sacado 3 con numeración consecutiva, lo peor es que no me salgan 3 con numeración consecutiva, que no lleguen a salir 3 fichas con numeración consecutiva. Eso es lo peor. ¿Correcto? Como dije, chicos, lo peor es que no lleguen a ser 3 fichas consecutivas. Máximo, ¿hasta cuántas fichas consecutivas? Si no deben llegar a ser 3, máximo 2, pues exactamente. Empezando con el 1 y el 2, pero que no salga el 3. El 4 y el 5, que no salga el 6. Que no salgan 3 consecutivas. 7, 8, que no salga el 9 y el 10. Esto es lo peor que puede haber pasado. Que al sacar esas 6 fichas, no, perdón, 7, me salgan así. El 1, el 2, el 4, el 5, el 7, el 8 y el 10. En cualquier orden, pero que salgan esas. Como pueden ver, si tú sacas 7 fichas, ¿ok? 7 fichas no te va a dar, ¿correcto? No es suficiente para tener 3 fichas con numeración consecutivas. ¿Ok? Ahora, si eso hemos extraído el 1, 2, 4, 5, 7, 8, ¿qué números han quedado? ¿Ya saben la respuesta o no? Muy bien, muy bien. Me quedan todavía en la caja el 3, 6, 9. Basta ahora que saque mínimo una nada más como mínimo, una, ¿correcto? Que puede ser, como dicen ustedes, el 3 o el 6 o el 9. Y chicos, y con toda certeza ya cumple lo que nos pide. Con toda certeza. Si este fuera 3, tengo 3 consecutivos, 1, 2, 3 o 2, 3, 4. Igual si fuera el 6, igual si fuera el 9. Así que el número de fichas que se extraen simplemente cuenta, son 8. ¿Correcto? 8. La B. Muy bien, Luis. Esa es la respuesta. Si tú sacas 8 fichas, con toda certeza vas a tener 3 fichas consecutivas. Con toda certeza. Pero si sacas 7, no. Como ya vimos, si saco 7, podría salir que sacan estas 7. Y ahí no tengo 3 fichas consecutivas. Pero si agregas una más, cualquiera de las que quedan, ya voy a tener 3 fichas consecutivas. ¿Ok? Número de fichas entonces es 8. Pregunta 4. Bueno, al inicio un poco que todavía no tenemos, digamos, la práctica de reconocer rápidamente los casos extremos o el peor de los casos. Pero como digo, eso valorándose con práctica. Pregunta 4. A ver qué le sale. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Brian. Muy bien, Carlos. Bien, ya van agarrándolo. Tenemos entonces, a ver, 8 fichas. En este caso le he puesto fichas circulares, numerados del 1 al 8. Muy bien, Jocelyn.
Y queremos el menor número de fichas que se deben extraer para estar seguro de tener 2 fichas que sumen 7. Ahora, lo primero que debo conocer aquí es qué números de fichas, ¿correcto? 2 de ellas que sumen 7. ¿Para qué debo conocer eso? Para ponerme en el peor de los casos. Lo primero que debo saber es qué parejas de números suman 7, del 1 al 8. ¿Cuáles son esas parejas del 1 al 8 que suman 7? El 1 más 6, ¿Ya? 2 más 5 y 3 más 4. Muy bien, muy bien. Esas son las posibles. 1, 6, 2, 5 y 3 y 4. Entonces, si yo quiero, muchachos, que entre la que saque al azar, porque esto se está sacando al azar. El hecho de que te digan que estás seguro ya indica que lo estás sacando al azar. Ahora, si yo quiero tener la certeza de que tengo 2 fichas que sumen 7, lo peor, primero, es que no salga ninguna de esas fichas. Ninguna. Por ejemplo, el 7 y el 8. Y luego que salga al menos uno de cada pareja, que no salga la pareja completa. ¿Ok? Que no salga la pareja completa. En otras palabras, lo puede que salga a lo más, como máximo, un número de cada pareja. Eso es lo peor. ¿Ok? ¿Qué significa máximo un número de cada pareja? Primero que nos salgan los números de la pareja, el 8 y el 7, y luego que salga uno de cada pareja, que nos hagan los dos. Por ejemplo, me sale el 1, el 2 y el 3, o el 6, el 5 y el 4, o el 6, el 2 y el 4, pero que salga uno de cada pareja, que nos hagan los dos. Ahí está. La siguiente que tú agregues, ¿correcto? La siguiente que tú agregues, ¿no? Digamos que extraigas. La siguiente que extraigas, ¿ok? Bastará para tener la certeza de que tengo 2 fichas en las extraídas que suman 7. ¿Por qué? Porque sea que todavía falta sacar, ¿no? La podría ser 5, 1 o 3. ¿Ok? Si ese A es 1, ya tendría 6 y 1 que suman 7. Si ese A es 5, ¿no? Ya tendría 5 y 2 que suman 7. Y si ese A es 3, 3 y 4 suman 7. Así que con toda certeza, ¿correcto? Tendría que sacar 2, 4, 5, 6 fichas para que con toda certeza entre ellas haya 2 fichas que sumen 7. La D. A ver, otro ejemplito más. Una de estas vino en examen de admisión también. Dice, se tienen 6 automóviles 5 y 5 llaves, de las cuales 4 abren la puerta de 4 de ellos, o sea, de 4 autos. Y la otra llave no abre ninguna puerta. Hay una llave que no abre nada. ¿Cuántas veces como mínimo se tendrá que probar las llaves para saber con certeza a qué automóvil pertenece cada una de ellas? No es esa, yo sí, no es esa Carlos, no es esa Jairo, pero va en buen camino. Lo que pasa es que, ojo, a ti te piden cuántas veces como mínimo se tendrá que probar. ¿Ok? Se da que probar. Pero entiendo la idea, pero todavía no se han dado cuenta de pequeños detalles. Bien, vamos a colocarlo por aquí. No es esa, Jairo. A ver, tenemos los 6 autos. Y por acá tenemos las llaves. Y hay que ponerse en el peor de los casos.
¿Ok? Yo quiero averiguar, ¿no? Primero, dice cuántas veces como mínimo se tendrá que probar las llaves para saber con certeza a qué automóvil pertenece cada una de las llaves. Bien, chicos, empezamos con la primera llave. Recuerda que estamos en el peor de los casos. Soy tan piña, lo más piña que sea. Dime esa primera llave, ¿qué sería el caso más extremo, lo más piña que puedes, digamos, la situación más piña que puedes tener? Que saque qué llave. Esta llave que voy a probar. A ver, ¿tendré la certeza que abrirá el primer auto que pruebe? No tengo esa certeza. Lo más piña es que no. ¿Ok? A ver, lo mismo, esta llave, no tengo la certeza que lo abrí. Lo más piña es que no lo abra. Que no lo abra también a él, que no lo abra tampoco, que no lo abra. ¿Ok? Ahora, ¿que le corresponde al último carro probado? No. ¿Por qué? Recuerden que hay una llave que no abre puerta alguna. Hay una llave que no abre puerta alguna. Ok, Luis, esa es la respuesta, Luis. Chicos, hay una llave que no abre puerta alguna, así que lo peor es que haya tomado esa llave primero. Así que esa primera llave justamente es la que no abre ninguna puerta. ¿Correcto? Entonces, he tenido que probar con todos y tan piña soy que ninguna puerta se abrió. ¿Ok? Bien, vamos con la segunda llave. A ver, la segunda llave, igual, soy tan piña que pruebo el primer auto, no lo abre. El segundo auto lo pruebo, no lo abre. Y así, no abre el tercero, no abre el cuarto y no abre el quinto. Pregunta, chicos. ¿Esa segunda llave sí ya abre una de las puertas o no? Ya abre una de las puertas del auto, ¿no es cierto? Ya lo abre. Pero yo sé que si no he abierto a los 5 autos primero, y yo sé que esa llave abre la puerta de un auto, dime, ¿no es cierto acaso que esa primera llave va a abrir, correcto, a la última o no? Yo pregunto, ¿hará falta que lo pruebe? ¿Hace falta que lo pruebe? ¿Que pruebe esa llave en ese auto? ¿Hará falta eso para saber si es que le corresponde o no? No, porque ya se sabe. Claro, claro. Sabemos que estas últimas 4 llaves sí abren puertas. Se abre la puerta de uno de los autos. ¿Ok? Entonces, como la que no abría ya se utilizó en la primera ronda, por llamarlo así, en la segunda ya no hace falta necesario probar. ¿Por qué? Porque yo sé que lo va a abrir. Si no ha abierto las anteriores, lo va a abrir a él. ¿Ok? Entonces, no es necesario probar. Siguiente. Siguiente llave. Igual. Piña no lo abre el primer auto que pruebo, no abre el segundo auto, no abre el tercero, no abre el cuarto. Bien, pero pregunta. Yo sé que esa llave abre una de las puertas. Si no he abierto estos 4 autos, ¿hace falta que pruebe con este penúltimo auto? Porque el otro auto ya encontramos su llave. ¿Hará No, falta? profesor. No, no es necesario probar. Lo mismo ocurre con la otra, ¿ok? Vamos a decir, igual aquí, no es necesario probar. Y lo mismo esta, ¿no? Piña no la abre la primera, no abre la siguiente, pero me queda este auto todavía, porque los demás ya tienen sus llaves, así que no es necesario probar. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos muchachos, cuántas nada más hemos probado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 más 5 más 4 más 3 más 2, que hacen un total de 20 veces probado.
¿Correcto? La respuesta es la C. ¿Entendieron, muchachos? Bien, vamos con una más. Dice, en una caja hay 15 bolas blancas. Fíjense, pregunta examen de admisión. 16 negras, 14 azules, 10 rojas y 11 amarillas. ¿Cuál es el menor número de bolas que se debe extraer al azar para tener la seguridad? Muy bien, Brian. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, si a mí me piden que salgan 2 bolas rojas, bien, Carlos, y 4 amarillas. Fíjense, 2 bolas rojas y 4 amarillas. Eso es lo que nos piden. Lo peor es que no ocurra eso. Que no salgan ni rojas ni amarillas. ¿No es cierto? Que no salgan ni rojas ni amarillas. ¿No es esa yo? Que me salgan todas las blancas, todas las negras, todas las azules y que no salgan ni rojas ni amarillas. ¿Ok? No es esa, Gracie. Ahora, la siguiente que tú saques son, ahí todavía quedan las cajas rojas y amarillas. Pero me quedan 2 colores, rojas y amarillas. Pero lo peor es que no salgan los 2 colores. No es esa Katy, no es esa Gracie, no es esa yo. Atentos, atentos. Chicos, lo peor, repito, es que no salgan los 2 colores. No salgan ni rojas ni amarillas. ¿Ok? Bien. Ahora, le decía, solamente me quedan bolas rojas y amarillas, pero lo peor es que no salgan los 2 colores, que me salgan un solo color. O todas rojas o todas amarillas. ¿Ok? A ver, si me salen todas las rojas, que son 10, luego me saldrán lo que necesito, 4 amarillas. Vamos a poner aquí. Le decía, chicos, si me salen todas las rojas, ¿correcto? Luego necesitaré nada más 4 amarillas. Ese es un caso. O si me salen todas las amarillas, que son 11, luego necesitas 2 rojas. Hay 2 situaciones, ¿correcto? Recuerda que lo peor, estamos en lo peor. Lo peor es que salgan en su máxima cantidad. Bueno, aquí son 14 y acá son 13. ¿Qué es lo peor? ¿El primero o el segundo caso? No se olviden que es en su máxima cantidad. Esto no, porque son 13 y acá son 14. Lo máximo es 14. Ahí está. Entonces, ¿cuántas se trajeron en total? 15 blancas, 16 negras, 14 azules, 10 rojas y 4 amarillas. Eso sería el total. Por lo tanto, para tener la seguridad de realizar lo pedido, se tiene que extraer 15, 16, 14, 10 y 4. 59 bolas. Eso es lo peor. ¿Ok? Bien. Otra forma de hacer el mismo problema, ¿no? Que a mi parecer a veces resulta más práctico. Otra forma es la siguiente. A ver, lo peor, muchachos, sería también que al final, ¿no?, quede en la caja la menor cantidad de uno de los colores, o rojo o amarillo. Claro, al final en la caja va a quedar uno de los colores. O queda rojo o queda amarillo. Pero la menor cantidad que quede. ¿Por qué? Porque si
lo que tú sacas es lo máximo, en la peor cantidad lo máximo, no lo que extraes es lo máximo, entonces lo que queda tiene que ser lo mínimo. ¿Ok? Para tener la certeza, obviamente. Ahora, si yo tengo 2 bolas rojas, ¿ok? Vamos a decir que voy a sacar de las 10, me quedarían 8 rojas. ¿Ok? Si, repito, hay 10 rojas y saco 2 rojas, me quedarían 8 rojas. Pero de las 11 amarillas, si saco 4 amarillas, me quedarían 7 amarillas. ¿Ok? ¿Cuál de esas es lo mínimo? Lo mínimo es que queden 7 amarillas. ¿Ok? Entonces, sería, como dijimos, 7 amarillas. Eso es lo que va a quedar en la caja. Pero ¿cuánto se ha tenido que extraer? Todo menos lo que queda, pues. Si eso es lo que queda, ¿cuánto se extrajo? Se extrajo todas menos la que quedaron. O sea, si tú sumas 15, 16, 14, 10 y 11, son 66 en total. Pero si te van a quedar en la caja 7 amarillas, ¿correcto? Si te quedan 7 amarillas, eso significa que lo que has extraído sería 66 menos 7 y eso es 59. ¿Entendieron, chicos? La respuesta de las 6 es la A. Sí, es mucho más práctico. Esto, muchachos, siempre que te piden de varios colores. Amarillas, te puede ser también amarillas, rojas y verdes. Siempre al final vas a decir por el color que quede la menor cantidad. ¿Ok? Bien. Vamos ahora con problemas de lazos familiares, que en algunos textos aparece con el nombre de parentesco. ¿Ok? Bien. Bueno, otro tema, chicos, que no necesita conocimientos de teoremas, de definiciones, de propiedades, nada por el estilo, ¿no? Creo que desde que una persona empieza a hablar, ya empieza a nombrar parentescos como, ¿no? La primera palabra, mamá, papá, por esto luego vienen, bueno, los abuelos, los tíos, los hermanos. Sabemos esa relación de parentesco, ¿no? Ya más adelante se van integrando mucho más, ¿no? Como vamos a decir, el esposo, ¿no? El yerno, la nuera, ¿correcto? Suegro, suegra, etcétera, etcétera. Son relaciones, como digo, conocidísimas por ello, pero que plantean muchas veces situaciones que necesitan a veces dar solución a lo que se plantea. Hay 2 problemas básicos de planteo, de lazos familiares. Como dice aquí, la pregunta de este tema básicamente presenta situaciones donde se debe determinar el tipo de parentesco que existe entre 2 personas, ese es uno de los tipos de preguntas, y el número de miembros que conforman una familia, el mínimo número de miembros que forman una familia. Ese es el otro tipo de pregunta. Básicamente son 2 problemas, pero con las relaciones que hay en parentesco plantean muchas veces preguntas un poco complejas, sobre todo esos problemas en los que te piden determinar parentesco, que te dicen qué parentesco existe entre el hermano, del hijo, del tío, del padre, del sobrino, del abuelo, del tío, bueno, con la hermana de la suegra de mi padre, por ejemplo, ¿no? Ya uno al escuchar nada más ya piensa que es un trabalengua o piensa que estoy rapeando ahí, ¿no? Bueno, algunos queman sus neuronas antes de empezar a resolverlos. Pero cuando ya conoces la idea, la estrategia resulta sencilla. Así que son preguntas también que son retos a veces para poder resolverlas. Hay de todo nivel. Los objetivos, poder identificar las relaciones de parentesco entre las personas en su entorno, ¿no? Que son cuestiones que ya creo que sepan ustedes. Y
lo más importante, desarrollar nuestro razonamiento lógico deductivo al obtener conclusiones partiendo de la información dada. No porque en base a esa relación de parentesco uno va a ir sacando conclusiones que te lleven a dar respuesta al problema. Afianzar y análisis de un problema por medio de diagramas lineales. Justamente los diagramas lineales como los diagramas de árbol, ¿correcto? El árbol genealógico, ¿quién no ha visto, digamos, o ha escuchado de ellos, ¿no? Que dan la estructura básica de un, vamos a decir, de un entorno familiar, ¿no? De una familia. Muy bien. Aquí, por ejemplo, chicos, he puesto este diagrama, este árbol genealógico, con nombres, pero no son nombres en sí, sino letras que identifican a las personas como A, B, C, D, bueno, etc. Cuando hay un corazoncito entre estas dos una pareja hombre-mujer, se identifica que son pareja de esposos, ¿correcto? Son esposos, ¿ok? Claro, cuando se casan están con el corazoncito, ¿no? Ya pasan los años de repente ahí, un puñal, bueno. Pero bueno, chicos, estas líneas van a, digamos, a identificar a sus descendientes, sus hijos, hijas, ¿correcto? La esposa del hijo, el esposo de la hija, y siguen las líneas de la descendencia, ¿correcto? De los nietos, ¿ok? Aquí hay 3 generaciones. De todas maneras, a ver, practiquemos un poco recordando algunas relaciones de parentesco que se nos puede de repente olvidar o que tengamos duda por ahí. Obviamente son situaciones ideales, ¿no? Porque obviamente si vamos a la práctica, hay casos particulares donde las relaciones de parentesco son bien complejas. Pero ese es estudio de otra rama, ¿no? De derecho. Bueno, veamos por acá. Por ejemplo, A. ¿Qué cosa es A de F, G y H? En este árbol, él es A y F, G y H son ellos. ¿Abuelo? Exactamente, el abuelo. Exactamente, muy bien. Seguimos practicando. B. ¿Qué cosa es B de M? B es esta señora y M es esta otra señora. ¿La madre? No, B es la madre de C. ¿Su suegra? Claro, suegra, suegra, ¿no? A veces suena algo así como a Fiona, suogra, o suogra, ¿no? Pero bueno, de ahí, bueno, con el tiempo se ha ya determinado que es suegra, nada más. ¿Correcto? Bien, sigamos, sigamos. N, ¿qué cosa es de A y de B? Suegros. ¿Nuero? Yerno, yerno. Nuero, no, Yerno. nuero, yerno, ¿correcto? Nuero es en el caso de mujer, no se le dice nuero, se dice yerno. Ojo, él es el yerno de A y de B, porque es el esposo de la hija. Él es el yerno. ¿Ok? Ojo, que para ser yerno o ser nuera tienen que estar casados, ser esposos. No, algunos he escuchado incluso, bueno, a veces con los sobrinos por ahí que ya tienen su enamorada, su enamorado, habla mi esposito, mi esposita. No, no son nada todavía, no son nada. Por estos 2 meses y ya fueron. ¿Ok? Y es más, las novias tampoco son nueras, son novias, todavía no se han casado. ¿Correcto? Para que sea nuera yerno, tiene que ser, como dice, casados. ¿Cuántas novias han quedado en el altar? ¿No? En un momento de lucidez del novio se arrepintió. Pero bueno, seguimos. A ver, ¿qué cosa es M de A y de B? M de A y de B. Ahí sí ya lo dijeron hace un rato ya. M es esta, La nuera. nuera, nuera, ¿no? No era. Nuera, claro. La mamá siempre dicen sobre las nueras, no era para mi hijo. Ella no era para mi hijo. De ahí viene nuera, ¿correcto? Nuera. Muy bien, sigamos. M, seguimos con ella. ¿Qué cosa es de D
que parece el más inteligente que está soltero, y de E. M de la cuñada. Muy bien, la cuñada. M es la cuñada de D y de E. Correcto, muy bien, muy bien. Sigamos. M y N, ¿qué son M y N? Son los esposos de dos hermanos. La esposa de él y ella con cuñados, exactamente. No es cuñado, sino con cuñados. Muy bien, Jairo, muy bien. Son con cuñados. Ahora, ¿qué cosa es C? De G y de H. C de ellos. Tío. El tío, muy bien, es el tío. Correcto. ¿Qué vendría a ser FGH de D? Ellos, que son de él. Sobrinos. ¿Sus sobrinos? Sobrinos, exactamente, los sobrinos. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosa es F de G y de H? Sobrino. ¿Primos? Su primo, su primo. Su Primo, Primo. muy bien. Primo. No, primo. Correcto. F es primo de G y de H. Y por último, F, G y H, que son de A y de B. Bueno, eso ya es simple, ¿no? Nietos. Nietos. Los nietos. Muy bien, nietos. ¿Correcto? Bueno, a veces cuando mencionan nietas y luego mencionan nietos, ya separa el sexo. Nietos varones y nietas mujeres. ¿Correcto? Pero cuando hablamos simplemente nietos, se refiere a todos. ¿Correcto? Bien. Todavía aquí no están, digamos, ojo, pero me mencioné que eran situaciones ideales. Todavía no podemos hablar de el abuelé, el suegré, ¿no? El primé. Todavía no hay eso aquí, ¿ah? Más adelante quizás habremos de nuevas relaciones de parentesco. Sigamos. Como les decía, muchachos, aquí hay dos tipos de problemas básicos. Una, identificar parentesco, ¿correcto? Que vendría a ser la forma de resolverla. Un método, digamos, regresivo, como lo suelen llamar, como el cangrejo. Dice, se recomienda el empleo de un gráfico, primero, que permita ir enlazando los parentescos brindados en el problema, empezando la lectura por la parte final del enunciado y estableciendo la relación de parentesco siguiendo un procedimiento regresivo, o sea, hacia atrás, hasta llegar a la parte inicial de este. Por ejemplo, vamos a ver aquí algunas preguntitas, como este ejemplito. Dice, si Pitín es nieto del papá de Manuel y no es hermano de Manuel, ¿qué parentesco existe entre Manuel y Pitín? Ajá. A ver, primero, ubicamos a Manuel, ¿correcto? Porque acá me dice, Pitín es nieto del papá de Manuel, ¿ok? Y no es hermano de Manuel. Entonces, si fijamos a Manuel y empezamos por la parte final de este enunciado, porque lo que me está diciendo, ojo, que Pitín es esta persona. Él es Pitín, el nieto del papá de Manuel. Él es Pitín, pero hay que ver qué relación tiene con Manuel. Y empezamos por la parte final. ¿Ok? Manuel. El papá de Manuel. Vamos hacia atrás. Ajá, muy bien, muy bien. Ya la sacaron rápido, muy bien. Bien, le decía, chicos, el papá de Manuel, que sería él, sigo hacia atrás, el papá de Manuel, que sería justamente él, el nieto del papá de Manuel, es Pitín, el nieto. O sea, está en esta generación aquí. Ahí está, el nieto. Él es Pitín. Pero si no es hermano de Manuel, si no son hermanos, ¿correcto? ¿Qué deben ser ellos? Primos. Es justamente lo que pide. ¿Qué parentesco existe entre Manuel y Pitín? Los primos. ¿Correcto? No, José, no es la C. Ojo, entre Manuel y Pitín, si él es nieto de él y él también es nieto,
ambos son primos. ¿Ok? ¿Entendieron, muchachos? Ese es un tipo de pregunta. El otro es contabilizar el menor número de personas en una reunión familiar. Para eso, bueno, para que haya el menor número de personas, ¿no? Estas deben tener más de un rol familiar. Es decir, que sea padre, hijo, nieto, una misma persona. Puede ser padre, hijo, nieto, etc. Además, las personas de mayor y o menor edad limitará el número de generaciones presentes. ¿No? Si hay bisabuelo, habrán 4 generaciones, ¿no? Si hay abuelos, habrá 3 generaciones. Igual, si hablamos de bisnietos, lo mismo, ¿no? Pero se recomienda normalmente empezar por los de mayor edad. ¿Ok? Por ejemplo, veamos por aquí un ejemplito, la 2. Ejemplito 2. Dice, de todos los simpatizantes de un líder, se retiraron todos a excepción de 2 padres y 2 hijos. ¿Cuál es el mínimo número de personas que quedaron? Esto, por ejemplo, así como lo ve chiquitito, fue pregunta de examen de admisión en San Marcos. De todos los simpatizantes de un líder, se retiraron todos a excepción de 2 padres y 2 hijos. ¿Cuál es el mínimo número de personas que quedaron? En otras palabras, te están pidiendo cuántas personas como mínimo hay en 2 padres y 2 hijos. Nada más. Y como ya dijimos, para que sea el menor número de personas, las personas deben tener más de un rol familiar. Muy bien, Brian. Muy bien. Esa es la respuesta. Muy bien, María. Ok. A ver, tenemos 2 padres y 2 hijos. Chicos, si aquí, bueno, ponemos una persona, muy bien Josie, muy bien Luis, muy bien Carlos, bien Jairo, para que sea padre, le ponemos un hijo. Pero como son 2 padres, este hijo a su vez puede ser padre. ¿Ok? Y aquí tendría otro hijo. De tal forma que los 2 primeros son 2 padres y los 2 de la parte inferior son 2 hijos. Ahí están, 2 padres y 2 hijos. A una persona, pero ¿y la esposa? No, es que, ojo, están en una reunión, ¿no? Donde están simpatizantes y la esposa no tendría por qué estar presente aquí. ¿Correcto? Solamente me interesan los padres y los hijos. ¿Ok? Por eso te piden el mínimo número de personas también. ¿Correcto? No hay necesidad de que esté presente. Bien, entonces sería, como pueden ver, son 3 personas nada más. ¿Correcto? Muy bien. Bien, como ven, muchachos, eso es prácticamente la teoría de parentesco. Pero veamos algunos ejemplitos más antes de entrar a resolver los problemas, más problemas. Todavía seguimos con los problemas del texto. Dice, a ver, pregunta 7, porque nos quedamos en el problema 6, en certezas. ¿Qué es, dice, con respecto a mí, la única hermana del cuñado, del único hijo del abuelo paterno, del único yerno del esposo de la madre, de la única hermana de 5 años de mi esposa? Y algunos quemaron neuronas aquí ya. ¿No? Wow, trabalengua, ¿qué es esto? Si lo veo, lo paso en el examen. No, son preguntas sencillas muchas veces, ¿ah? Que a veces confunden, ¿no? Pero, claro, por eso le decía, en habilidad lógico-matemática, mucho énfasis, muchachos, se da a la lectura. Y la forma de tratar de entender esa lectura con diagramas, ¿correcto? Porque de esa manera se trabajan también problemas matemáticos más complejos. Por eso que estos juegos, llamados así juegos lógicos en muchos casos, tienen que ver bastante con un razonamiento que se da en la matemática, el razonamiento deductivo. Bien, veamos entonces. Como le mencionaba, muchachos, hace un momento, empezamos de los datos. Hay que entender primero bien. Ahora, si aquí en la parte final dice mi esposa, empezamos con el yo del problema. Él es el yo del problema, no yo, sino del problema.
¿Ok? Ahora, empezamos aquí. Mi esposa en la parte final, porque todo eso, todo esto de aquí, todo esto de acá, la única hermana, bla, 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 todo esto es una sola persona, que es con respecto, dice, a mí, esta persona de acá. Así que en este enunciado hay que diagramar para ver dónde está esa persona y ver la relación. Entonces, dice, mi esposa, aquí la ponemos a la esposa. Ahí está. ¿Ok? Bien, le hemos llamado 1, acá le ponemos 1. Solamente por esta vez para entenderlo mejor. Sigo hacia atrás. La única hermana, que además tiene 5 años, ¿no? Pero de mi esposa. La única hermana de mi esposa, la ponemos por aquí. Ella es su única hermana de 5 años. ¿Correcto? 2, le hemos llamado 2. ¿Ok? Sigo hacia atrás. La madre de esta única hermana, pero si son hermanas, es la madre de ambas. ¿No es cierto? Ahí está, la madre de ambas. Le he llamado 3. Ahí está. ¿Correcto? 3. Estamos ahí. Sigo hacia atrás. El esposo de esa madre, que le he llamado 4, y lo ponemos por aquí. 4. ¿Correcto? Sigo hacia atrás. El único yerno, me olvidaba que estos son esposos, ahí está. El único yerno de este esposo. ¿Quién es el yerno? Es el esposo de la hija, o sea, se refiere a él. ¿Ok? Entonces, por aquí ponemos 5. Ahí está. El único yerno del esposo de la madre de la única hermana de 5 años de mi esposa. Estamos aquí, fíjense, en 5. Sigo hacia atrás. El abuelo paterno de él. El abuelo paterno es el papá de su papá. O sea, hacia atrás. Ahí está. Él es 6. El abuelo paterno, ¿correcto? Del 5, de yo. El único hijo de este abuelo. Ahí dice, el único hijo sería él. El único hijo, no tiene más hijos. Él es el único hijo. ¿Correcto? Le he llamado 7. Aquí también le ponemos 7. El cuñado de este hijo, el cuñado de él. ¿Correcto? Bueno, si es cuñado, si es su cuñado, tiene que ser el hermano de su esposa. ¿No? ¿Por qué? Porque él era hijo único. Su cuñado, lo vamos a poner por aquí, el hermano de su esposa, ¿no es cierto? Pero sigo hacia atrás, ahí le hemos llamado 8. La única hermana de él, la única hermana vendría a ser la esposa de él. Acá la ponemos a esta persona que sería su única hermana de él, la esposa de él. Le hemos llamado 9. Bien, y ahí acabó. Dijimos, ¿qué viene a ser esta persona? ¿Correcto? ¿Qué es con respecto a mí esta persona? Muy bien, muy bien. Muy bien, Matthews, muy bien, Gracie. Muy bien. Ya la tenemos ahí. Su madre. La B. ¿Correcto? La relación parentesco es hijo-madre. Pero como pedían que es con respecto a mí, él es el yo, mi madre. ¿Ok? Como ven, sencillo, ¿no? Bien. Parecía complejo, pero se hace un poco más sencillo. Que con práctica se hará mucho más sencillo aún. Vamos con otra preguntita. La pregunta 8. Dice, el hijo de Bárbara está casado con Diadora, que es la hija de Elena, y esta a su vez abuela de Fabio y suegra de Claudio. Si Diadora es hija única y a la vez nuera de Anselmo, ¿cuál de las alternativas es falsa? Pero para eso, otra vez tenemos que hacer nuestro diagrama, ¿no? Para visualizar la relación de parentesco entre estas personas. Fíjense que cuando hay nombres pareciera que fuera más complejo, pero nos da más facilidad a este problema. Muy bien, Natalie. Muy bien, Natalie. Es correcta, ¿no? Con los nombres se ayudan un poco más. Empezamos con
el hijo de Bárbara. Pero para eso ponemos primero a Bárbara. La voy a identificar con una B. Muy bien, Carlos. Bárbara. Su hijo, ¿ok? Su hijo está casado con Diadora. Le ponemos, aquí está, su hijo. Ella es Diadora con una D. Muy bien, Jairo. Bien, Carlos. Ahí está Diadora. Dice que es hija de Elena. Así que ella es hija de Elena. Aquí ya está Elena. Y esta, a su vez, es abuela de Fabio y suegra de Claudio. ¿Ok? Y la persona, entonces, pero ella puede tener más hijas. Justamente acá lo dice algo importante. Diadora es hija única. ¿Ok? Si es hija única y Elena, que es su madre, es abuela de Fabio, entonces este sería Fabio. Y además, suegra de Claudio. Ella es suegra de Claudio. Entonces, como ella es hija única, Claudio es él, el esposo de su hija, de Elena. ¿Correcto? Bien, como ya dijimos, Diadora es hija única y a la vez Diadora es nuera de Anselmo. Entonces Anselmo debe ser el papá del esposo de Diadora, o sea, el papá de Claudio. Aquí está. Él es Anselmo. Y se acabó el problema. ¿Ok? Me piden por la falsa. Alternativa A. Fabio es nieto del padre de Claudio. Fabio es nieto de Anselmo, que es el padre de Claudio. Es verdad. Eso es verdad. Pero yo no quiero la verdad, quiero la falsa. La B. Claudio es hijo del suegro de Diadora. Claudio es hijo del suegro de Diadora. Claro, Anselmo es hijo de Anselmo y Anselmo es suegro de Diadora. La C. La nuera de Bárbara, que es Diadora, es madre de Fabio. Es cierto. También es cierto. La D. El padre de Claudio es esposo de Elena. No, es esposo de Bárbara. Esta es la falsa. Ok, muy bien, Katy, Jairo, Carlos, Natalie, muy bien. Han respondido correctamente. Muy bien. Bien, Gracie también. Muy bien. Vamos con la 9. Dice, en una reunión familiar estaban un yerno, una nuera, un suegro, una suegra, dos hijas, un hijo, dos padres, dos madres, una nieta, un abuelo, una abuela. ¿Cuál es la cantidad mínima de personas en dicha reunión? ¿Ok? En muchos los problemas de parentesco, ¿no? La idea es también trabajar con lápiz y borrador, porque si no encaja alguna relación, ¿no? Que uno supone previamente, puede cambiar, ¿no? Y de tal forma que logre encajar todas las relaciones de parentesco. Bueno, me dice la C. Muy bien, muy bien. Natalie, muy bien, correcta. Bien, de los datos, muchachos, tenemos a ver que están presentes un yerno, una nuera, un suegro, una suegra. Bueno, voy a ponerlo por aquí. También dos hijas, un hijo, dos padres, dos madres, una nieta, un abuelo, una abuela. Bueno, el yerno, la nuera, el suegro y la suegra tienen mucha relación, ¿correcto? Podemos empezar con ellos. Aunque normalmente a veces se empieza con el abuelo y con la abuela, ¿no? Eso es a veces recomendable, empezar con las personas de mayor edad, porque nos limitan las generaciones. Pero dado que también tiene mucha relación este yerno, la nuera, el suegro y la suegra, podemos colocar aquí a una pareja de esposos donde uno de ellos va a ser yerno y la otra nuera. ¿De quiénes? De un suegro y una suegra. Como queremos el mínimo número de personas, no ponemos a los dos padres de cada uno. Quiero el mínimo número de personas. Coloco un suegro, correcto, y a una suegra. Podría ser al revés también. ¿Ok? La mamá de ella y el papá de él. Ella es la nuera de él y él es el yerno de ella. A su vez, él es el suegro de ella y ella es la suegra de él. ¿Correcto? Bien, pero no dice que hay dos hijas y acá ya tenemos a una. ¿Correcto? Aquí hay una hija. Entonces las hijas lo podríamos ubicar por este lado, a la otra hija. Ya son dos hijas, una y dos hijas. ¿Ok? Hay un hijo también, pero él es hijo de él. Ya tenemos al hijo aquí. El hijo ya está ya. Luego tenemos dos padres.
Él es papá de él y él es papá de ella. Ya están los dos padres. ¿Correcto? Ya tenemos los dos padres. De la misma forma tenemos a las dos madres. Mamá de ella y a la mamá de ella, dos madres. Muy bien, Matthew, muy bien, Carlos. Una nieta, ella es la nieta de ellos. ¿Correcto? Ojo que este abuelo y esta abuela no son esposos por si acaso. Y es justamente lo que decía, la nieta, el abuelo y la abuela. Se acabó todo, ya están todos ya. ¿Ok? Él vendría a ser entonces el suegro, el abuelo y padre. Ella es suegra, abuela y madre. ¿No? Él es yerno, hijo y padre. Y él es nuera, hija y madre, como pueden ver. Y ella es la nieta. Y además también hija, porque es hija de ellos. Como pueden ver, ya están todas las relaciones de parentesco. El mínimo número de personas, o bien Katy, bien Michelle, bien Jairo, bien Andri, es la C. ¿Muy? Fácil. Pregunta 10. Bien, pues esta preguntita que, bueno, quizás no tenga que ver mucho con el tipo de preguntas usualmente en examen de admisión sobre lazos familiares, pero sí vino hace muchos años pregunta de este tipo. Dice, a Erika le preguntaron, ¿cuántos bisabuelos y bisabuelas tuvieron tus abuelos y abuelas? Diga, ¿cuál es la respuesta correcta que debe dar Erika? ¿Cuántos bisabuelos y bisabuelas, o sea, el total, tuvieron tus abuelos y abuelas? Claro, podría haber dicho cuántos bisabuelos tuvieron tus abuelas, ¿no? ¿Cuántos bisabuelos tuvieron tus abuelos? Pero bueno, acá lo está diferenciando. Es lo mismo. Bien, veamos, muchachos. Primero, recordamos, en un árbol genealógico de cualquier persona, ¿no? Tenemos la persona, sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos. ¿Ok? Papá, mamá, dos abuelos, dos abuelas, cuatro bisabuelos y cuatro bisabuelas, ¿correcto? Eso sería. Toda persona, como Erika, tiene dos padres, cuatro abuelos y ocho bisabuelos. Obviamente, si lo separamos, mitad, mitad, obviamente. Ahora, eso es lo que se observa entonces, que toda persona tiene ocho bisabuelos y bisabuelas en total, ¿no? Cuando dice entre bisabuelos y bisabuelas, ocho personas. Ahí están las ocho de aquí. Y también toda persona tiene cuatro abuelos y abuelos, ¿no? Entre abuelos y abuelas, cuatro. La pregunta es, ¿cuántos bisabuelos y bisabuelas tuvieron tus abuelos y abuelas? Sabemos que los abuelos y abuelas de Erika son cuatro personas. Ahí está. Y los bisabuelos de cada una de ellas, entre bisabuelos y bisabuelas, son ocho de cada uno. De él son ocho. Ocho bisabuelos entre bisabuelos y bisabuelas. Igual de ella también son ocho. Y así, ocho de cada uno. Pregunta. Los abuelos y abuelas de Erika, ¿cuántos bisabuelos y bisabuelos tuvieron en total? Ahí está. 8 más 8 más 8 más 8. No es 64, Diego. No es esa. Es 32 nada más. Esa es, correcto, la respuesta. ¿Ok? La B. Muy bien. ¿Entendieron, muchachos? Veamos ahora sí los demás problemas. Momento de practicar más. Eso era básicamente la teoría, por llamarlo así. Ahora, están resueltos, bueno, 25 problemas, así que por cualquiera podemos empezar. Hay algunas que están interesantes, de certezas.
Ajá. A ver, por ejemplo, esta, la 16. Dice, en una caja se tienen 6 cubos blancos y 5 cubos negros. 8 esferas negras y 3 esferas blancas. ¿Cuántos objetos se deben extraer como mínimo al azar para tener con seguridad 2 objetos diferentes del mismo color? 6 cubos blancos y 5 cubos negros. 8 esferas negras y 3 esferas blancas. Y nos piden esto, ¿no? Lo mínimo de extraer para obtener con seguridad 2 objetos diferentes del mismo color. Problema de certezas, hay que ponerse en el peor de los casos. Bien, ¿qué sería lo peor, muchachos? Tengo que tener 2 objetos diferentes, pero del mismo color. Bueno, lo peor es que te salgan de un solo tipo. En este caso, los que tienen su máxima cantidad son todas las esferas negras. ¿Ok? Bien. Todos han sido de un mismo tipo. ¿Correcto? Recuerden que cuando dice al azar, lo que tú sacas, ¿no? Lo que se saca, lo que se toca, se saca, porque es al azar. No hay tiempo de pensar ahí. Lo que se toca, se saca. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más sacaría? Con seguridad debo tener 2 objetos diferentes y del mismo color. Claro, si tú sacas luego esferas blancas, luego sacas un cubo y ya tendrías con toda certeza objetos diferentes del mismo color. ¿Ok? Pero recuerden que lo peor debo expresar en su máxima cantidad. Fíjense, si yo saco aquí las 6 esferas, pero blancas, perdón, 3 esferas blancas, no quiere pintar. 3 esferas blancas, todavía tengo de un mismo tipo, objetos del mismo tipo, ¿correcto? De diferente color. Pero si tú sacas luego un cubo, cualquiera que sea, un cubo de cualquier color, y ya tendría 2 objetos diferentes y del mismo color. Pero ahí tendría que sacar 14. Pero ¿será lo peor eso? Recuerden que lo peor de lo peor es lo que yo tengo que poner en los casos más piña. No, no es 14 lo peor. Porque fíjense, si yo saco ahora simplemente los 6 cubos blancos, ya tengo objetos diferentes, pero no los tengo del mismo color. Y ya son 14. Y todavía no tengo lo que nos pide. Ya tengo aquí objetos diferentes, un par de objetos diferentes entre estos, pero no son del mismo color. Son de diferente color. Y ya he sacado 14. Así que 14 no me da esa seguridad para lo que me pide. Exactamente. Así que no es la C. La siguiente que tú saques, si un objeto cualquiera, sea esfera o sea cubo, ¿correcto? Solamente te quedan esferas blancas. Con los cubos blancos vas a tener objetos diferentes y del mismo color. Y si fuera cubo negro, con las esferas negras tendría objetos diferentes del mismo color. En este caso tuve que sacar ¿cuánto? 15. Exactamente.
15 y no 14. ¿Ok? Por eso siempre se trata de buscar de lo peor entre lo peor, ¿no? Entre las opciones que sean lo peor. ¿Ok? A veces es directo, mucho más fácil. A veces hay que ver las posibilidades. ¿Correcto? Lo más piña. Ahora, hice este problema porque, fíjense, ojo, acá dice al azar. Y al azar, muchachos, al azar significa que si tú lo tocas, ya lo tienes que sacar. En cambio, fíjense, este otro problema. Eso es lo mismo. A ver, en una caja se tiene 6 cubos blancos, 5 cubos negros, 8 esferas negras, 3 esferas blancas. ¿Cuántos objetos se van a extraer al azar como mínimo sin mirar para obtener con seguridad 2 objetos diferentes del mismo color? ¿Es lo mismo, muchachos? ¿Qué hice? ¿Es lo mismo? No. ¿En qué se diferencia? Se puede Lo tocar. Exactamente. Lo anterior te decía sin mirar, acá no. Perdón, lo anterior te decía al azar, acá no. Acá no te dice al azar, te dice sin mirar. Pero lo puedes, como dice su compañero, tocar y identificar con el tacto. Tú con el tacto puedes saber si es cubo o esfera o no. ¿Ok? Con el tacto se puede saber si es cubo o esfera. Eso es la diferencia entre el problema anterior con este problema. Como no es al azar, pues solo dice sin mirar, entonces podemos saber por la forma qué es lo que extraemos. Pero no sabemos el color. Habrá que ponerse en el peor de los casos, pero para el color. Pero tú puedes, antes, digamos, de realizar tus extracciones, tú haces tu análisis. Yo tengo la decisión, tú dices, ¿no? Yo puedo decidir o sacar un cubo o sacar una esfera. ¿Por qué? Porque los puedes diferenciar con el tacto. Hay entonces dos opciones. Caso 1, si primero elegimos el cubo, y el caso 2 sería si primero eliges una esfera. En este caso, el cubo puede ser blanco o puede ser negro, porque el color sí no lo puedes decidir. ¿Correcto? El cubo puede ser blanco o puede ser negro. Fíjate, lo que te piden es objetos diferentes. Objetos diferentes del mismo color. Pero yo pregunto, si yo elijo primero sacar un cubo, ¿tendrá sentido seguir sacando cubos si me piden que sean objetos diferentes? Recuerden que yo puedo diferenciar con el tacto. Ya no tiene sentido seguir sacando cubos. Si a mí me piden que sean exactamente, entonces saco esferas. Pero lo peor es que no me salga del mismo color la esfera, sino que me salga de color negro. Todas las esferas negras, que no me salgan del mismo color. Porque, ojo, el color si no lo puedo, digamos, no lo puedo mirar, no lo puedo diferenciar al tacto. ¿Ok? Bueno, la siguiente que saque es una esfera que solamente quedan blancas, pero falta mínimo nada más uno, que va a ser obviamente blanca, y ya tendría una esfera y un cubo de mismo color, objetos diferentes del mismo color. Para eso tuve que extraer 10. Pero si soy, a ver muchachos, si soy de repente suertudo, ¿no? O piña, no sé todavía, pero si en vez de salirme el cubo blanco, me sale el cubo negro, seguimos en lo peor. Lo peor es que ya no me salga, bueno, ojo, no tiene sentido de que siga sacando cubos, eso sí tiene que quedar claro, porque me piden objetos diferentes. Si tú quieres sacar objetos diferentes, ¿para qué voy a seguir sacando cubos? Tengo que sacar ahora, ¿qué? Esferas, pero que no sean del mismo color. Lo más piña es que no sean negros. Lo más piña es que sean blancos. Así que todas las esferas blancas. Y luego basta que saque una esfera negra con un cubo negro, ya tendría dos objetos diferentes del mismo color. Y serían 10. Perdón, 5. Ahora la pregunta es, ¿cuál de esos dos es lo peor entre lo peor? ¿Que saque 10 o que saque 5? ¿Qué sería, Saque chicos, 10. entre eso? Claro, lo peor, fíjate,
En el primer caso, tendría que hacer 10 extracciones para tener la seguridad de lo que pide. En el segundo caso, tendría que hacer 5. ¿Correcto? Pero entre esas dos opciones, ¿qué es lo peor? 10, pues. Lo peor es 10. ¿Correcto? Así que soy tan piña que si yo elijo primero un cubo, luego tendría que hacer en total 10 extracciones. Eso es lo peor que pueda pasar. En el caso 2, si tú primero eliges una esfera, ¿ok? Exactamente. Muy bien, Jairo. Muy bien, Alison. Si tú primero eliges una esfera, porque lo diferencias con el tacto, que puede ser esfera blanca o esfera negra. Luego, ya no tendría sentido seguir sacando esferas, porque me piden objetos diferentes. Ahora tengo que sacar cubos, pero tan piña soy que no me va a salir del mismo color blanco, sino los negros. Los 5 cubos negros que hay. El siguiente que saques como mínimo 1, yo ya sé que va a ser cubo blanco. Correcto, saco un cubo blanco. Porque repito, ya no tiene sentido que saque esferas, porque me piden que sean objetos diferentes. En este caso tuve que sacar, para que se cumpla lo que piden, 7 extracciones. Y si fuera esfera negra, el siguiente que saco va a ser cubo, pero tan piña soy que no me va a salir negra, sino los cubos, todos los cubos blancos. Y el siguiente que saques, obviamente, sigo sacando cubos porque quiero que sean objetos diferentes y del mismo color. Y con toda certeza me saldrá negra. Así que en este caso saldrían 8. Ahora, entre esas dos opciones, ¿qué es lo peor de lo peor? 7 o 8. ¿Qué sería lo más piña que me pueda ocurrir? ¿No? Que en la primera la esfera que saque sea negra y serían 8 extracciones. Es lo peor. Ahora, pregunta del millón. Tú has hecho tu análisis y has dicho, si primero elijo en cubo, esto es lo peor. 10 extracciones. Pero si primero elijo una esfera, esto es lo peor. ¿Correcto? Ahora, yo decido. Recuerda que te piden que tengas que sacar la mínima cantidad. Tú decides eso. Chicos, ¿qué saco primero? ¿Saco cubo o saco esfera? ¿Qué creen que debería ser? Porque eso lo puedes decidir tú. Tú decides. ¿Qué sacas primero? ¿Cubo o esfera? Tú decides. ¿Esfera? Exactamente. Exactamente. Porque con esfera, lo peor que puede pasar son 8 extracciones. ¿Correcto? Y sería lo mínimo, obviamente. La respuesta sería la D. ¿Ok? ¿Entendieron eso, muchachos? Muy bien. Bueno, hay que practicar, como le dije, aquí están las 25 preguntas resueltas de las 30, creo que les he puesto ahí. ¿No? Antes de mirarlas, vean, ¿no? Intenten resolver. Son 25 aquí resueltas. Porque, bueno, certeza es un tema interesante. Bien, ahora sí voy a abrir el examen que ya me estaban pidiendo por aquí. Voy a activarlo. Y el examen lo pueden dar hasta la noche si quieren, lo dejo abierto. Ok. Ahora sí, ya está activado, muchachos. Ya está activo el examen. Ok. Profesor, buenas tardes. Me quedo con los chicos, porfa, gracias. Ok, dice. Ok, nos vemos. Hasta luego, cuídense. Bye bye con todos. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Por